vamos a realizar ejercicios para reeducar un prolapso. Como nos lo pedisteis tanto debido al vídeo que subimos acerca de un prolapso, que te lo dejaremos por aquí, vamos a ponernos con ello. Primer ejercicio. Lo más importante es que debemos tener control de nuestra faja abdominal y de nuestro periné. Entonces, nuestro suelo pélvico. Lo que vamos a realizar va a ser una activación de nuestro transverso junto con el suelo pélvico. ¿Cómo realizaremos? Tomaremos aire en tórax, exhalaré y recogeré el ombligo a la vez que activaré mi suelo pélvico realizando una contracción. Tomo aire, lleno tórax, exhalo, recojo el ombligo lentamente hacia adentro como si quisiera pegarlo hacia la colchoneta y a la vez contraigo mi suelo pélvico como si fuera un ascensor que sube desde abajo hacia arriba, como si quisiera cortar el chorrito del pis. De nuevo, tomo aire lleno, exhalo, recojo ombligo y activo mi suelo pélvico. Tendremos que conseguir realizar estas activaciones del suelo pélvico, estas contracciones, de forma rápida, es decir, contraigo, suelto, contraigo, suelto, contraigo, suelto. Deberemos también poder hacer contracción mantenida durante aproximadamente 3 segundos y soltar 3 segundos. Deberíamos también considerar y conseguir realizar una activación de 5 segundos y soltar 5 segundos y también de 10 y 10. Esto será cuando avancemos en esa recuperación. Además, sabéis, por supuesto, que esto debe ser previamente valorado por vuestro fisioterapeuta de confianza y aquí tenéis una regla de ejercicios para recordaros cómo podéis hacerlos en casa. Continuamos. Otro de los ejercicios básicos para controlar y reeducar ese prolapso va a ser los ejercicios hipopresivos. ¿Cómo podríamos hacer un ejercicio hipopresivo en el que además me va a ayudar con declive a recoger todo mi contenido visceral? Pues, por ejemplo, podríamos colocarnos con talones apoyados, puntas de los pies hacia arriba, nuestras manos las colocaríamos como si lleváramos una bandeja encima, tomaríamos aire, exhalaríamos, recogiendo abdomen, suelo pélvico, tomaríamos aire de nuevo, exhalaríamos y cuando no quedase aire realizaríamos una apnea y llevaríamos culete hacia arriba a la vez que elevamos los brazos hacia atrás. Mantendríamos ahí y también mantendríamos esa activación del perine. De nuevo, tomamos aire, exhalo, tomo, exhalo, echo todo el aire, hago apnea, mantengo esa apnea durante 8-10 segundos y bajamos despacio al ritmo que contamos esos 8-10 segundos, manteniendo la activación de suelo pélvico y de abdomen. Repito, 2 respiraciones, tomo aire, exhalo, tomo, exhalo, apnea y subo en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tomo, exhalo, tomo, exhalo y bajo en 8, haciendo la apnea. 1, 2 y manteniendo contracción perineal. 4, 5, 6, 7, 8. Si tenéis duda de cómo realizar el ejercicio hipopresivo, tenemos un vídeo que os dejamos por aquí para que veáis cómo podéis realizarlo y cómo podéis aprender desde casa. Más ejercicios en declive que pueden ayudarnos y de hipopresivo que pueden ayudarnos a reeducar ese prolapso. Pues bueno, siempre además importante la higiene a la hora de tumbarnos y levantarnos. Nos colocaríamos con las piernas separadas a anchura de caderas, nuestras puntitas de los pies apoyadas. Vamos a colocar las manos en forma de triángulo y nuestra cabeza descendida. Voy a intentar alargarme y llevar el centro de gravedad ligeramente hacia adelante, mi pelvis también lo más neutra posible y desde aquí tomo aire, exhalo, recojo mi faja abdominal, tomo aire, lleno tórax, exhalo, recojo faja abdominal, cuando no quede aire realizo la apnea, activo mi perine y aguantaríamos 8 o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomaríamos aire. Exhalamos. Recogemos faja abdominal y suelo pélvico. Tomo aire de nuevo.
Exhalo, vamos echando todo el aire despacito, recogiendo ese abdomen y ese suelo pélvico. Cuando no quede aire, realizamos apnea y abrimos bien, activando y recogiendo todo nuestro contenido visceral, manteniendo esa activación del suelo pélvico. 4, 5, 6, 7, 8. Descansamos. Otro tipo de hipopresivo que podríamos realizar sería, por ejemplo, sentados, colocándonos erguidos. Las manos las vamos a colocar. Podríamos colocarlas aquí, aquí, arriba. A mí me gusta que las coloquemos en segunda posición, más o menos a la altura del pecho, encajando nuestros hombros, creciendo. Y lo que vamos a intentar hacer es llevar nuestro centro de gravedad ligeramente hacia adelante. Me coloco, manos, llevo el centro de gravedad hacia adelante ligeramente, tomo aire, exhalamos, recogemos ombligo, tomo, exhalo, recojo ombligo, suelo pélvico. Cuando no quede aire, realizo apnea, abro, recojo todo mi contenido visceral y aguantamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suelto y repito. Tomo, exhalo, tomo, exhalo, echo todo el aire, hago apnea, recojo mi contenido visceral, recojo suelo pélvico y va, aguantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descansamos. También sería interesante que practiquéis eso que hemos hecho antes de activar abdomen y suelo pélvico tumbada. Deberíamos practicarlo también sentada, simplemente tomo aire, lleno tórax, exhalo, recojo ombligo, recojo suelo pélvico e imaginamos que nuestro suelo pélvico es un ascensor que sube. También realizaríamos esas contracciones rápidas de 1 segundo, de 3 segundos, de 5 y de 10. Y deberíamos hacerlo también, por supuesto, de pie. Espero haberte transmitido ciertos ejercicios que son bastante básicos, pero para que tengas un repertorio para realizar en casa y conseguir que tu prolapso se reduzca y tu sintomatología, sobre todo, se reduzca y poder tener un estilo de vida y una calidad de vida bastante mejor. Cualquier duda, te invito a que nos lo dejes en comentarios, me preguntes por redes sociales y, por supuesto, suscríbete al canal y no te olvides de ver el vídeo de prolapso y el vídeo de hipopresivos para tener todos los conocimientos completos. Ah, por cierto, también subiremos un vídeo de debilidad del suelo pélvico que sería súper interesante. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.